locutores de radio son verdaderos influencers, antes de la época de los influencers, Y ¿no? diferentes a los de la televisión, ¿no? También. Claro, ¿no? Escuchaban, tiraban línea. Sí, no, la televisión es más fría, establece más distancia. Es más imagen y pose, digamos. Sí, claro que sí. ¿Qué onda, Luis? ¿Cómo estás? Bienvenido al 11. Camarada, muchas gracias Mucho por la gusto. invitación. Ya te cansé, aquí estás ideologizando a Es las al nuevas revés, son generaciones. las camaradas y el camarada que me están tirando línea. Estoy yo aprendiendo de ellos, siempre hay que escuchar a la juventud. La verdad es que sí, esta nueva generación viene muy fuerte, pero también Muy tenemos afilada. mucho que aprender de aquí de Luis Hernández. Pásale, No, por soy favor, porque Luis. es mi amigo. Es Con un permiso. ideólogo revolucionario. No. Cuidado con el periodista Luis. Ahorita mismo nos vemos en el estudio. Con los campesinos, con los indígenas, con los trabajadores, en el más amplio sentido de la palabra, y por supuesto con los maestros. Yo tenía una máquina Olivetti portátil y escribía con 3 dedos. Y me obligaba a ser muy preciso en lo que quería escribir antes de sentarme delante de la máquina. Fui aprendiendo a utilizar la computadora de manera tardía en relación con mi generación, en una pequeña Macintosh, y eso me cambió completamente mi forma de escribir. Ser lo que se es, hacer lo que se dice y decir lo que se hace. Sueño que la policía me persigue, sueño que estoy en medio de una manifestación y avanzan los granaderos y no tengo dónde meterme. Es un sueño que tengo desde muy joven, que no ha desaparecido con el paso de los años. Me toma hoy más tiempo escribir las cosas, me toma más tiempo leer más las cosas, aunque irónicamente pueda disponer más tiempo para hacerlo. Me toma más tiempo concentrarme. Sí, estoy elaborando un pequeño libro sobre Ricardo Robles, el Ronco, un sacerdote jesuita que trabajó en la Tarahumara y que fue fundamental en el mundo de la lucha indígena, que falleció en 2010. Bienvenido, estimado Luis, aquí al estudio del 11. Un Pues, honor recibirte. Muchísimas gracias por la invitación, John. El honor es mío. Es mío de mí. Pues un placer de veras. Eres uno de esos grandes pues, intelectuales. Igual no te gusta ese término, pero lo uso desde un punto de vista gramsciano, de un analista profundo de la realidad. Intelecuate. Ah, bueno, está bien. y el trabajo que has hecho en La Jornada, como reportero, como cronista, como coordinador de la sección de opinión. ¿Desde hace cuántos años estás de Estoy coordinador? allá desde 1997. Ya es toda una vida. O si tú eres el responsable de ese batallón de columnistas que todos los días están ahí haciendo este trabajo de pensamiento de izquierda, porque no hay otro espacio así, ¿eh? No, no lo hay. Es un espacio único en México. Lo ha sido desde el principio. Además, por su pluralidad. Hay ahí voces distintas, desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. Durante algunos años escribió Carlos Castillo Peraza, por supuesto escribió en su momento Octavio Paz, en alguna época Carlos Fuentes, ahora escriben gentes como tú, como Pedro Miguel, como Magdalena Gómez o Gilberto López y Rivas. Hay una variedad muy grande de pensadores y de plumas que creo que le dan a las páginas de opinión una frescura y una mirada que es difícil encontrar en otros lugares. Sí, para mí es un enorme honor participar ahí. Efectivamente, tiene una pluralidad diferente, en otros medios es más monocromático. Cuéntame un poco de ti, Luis, porque no todos te conocen. Tu vida, tu obra. Tú naciste en la Ciudad de México. Tus padres eran
republicanos españoles, ¿correcto? Así es, yo nací el 22 de enero de 1955 en Chilangolandia. Aquí he crecido, estudiado. Mis padres se conocieron aquí, son exilados españoles republicanos que vienen de distintas vertientes. La familia de mi padre es típicamente republicana. Su padre, es decir, a mi abuelo, lo fusiló Franco durante la guerra por ser un militar leal a la República. Y la familia de mi madre viene más del mundo del anarcosindicalismo, de lo que era la FAI, la CNT, etcétera, etcétera. Pero ellos ya se encontraron aquí y hicieron su vida pensando hacia adelante y no hacia atrás. Nunca fuimos una familia que tuviera nostalgia por lo que había quedado pendiente. Fuimos en ese sentido una familia de mexicanos. Por supuesto, pero con una formación de izquierda desde nacimiento. Comunista, anarquista, ¿cómo defines tu ideología? ¿Cómo la has ido construyendo desde la infancia? Bueno, tuve, yo digo, la inmensa ventaja de que mis padres no son religiosos. Tuve desde ese punto de vista una formación laica, no tenía que ir a la iglesia, a ninguna iglesia. Mi casa, la casa de mis papás estaba llena de libros, con mucha música clásica. Uno podía disponer de esos libros como quisiera. Desde Kant hasta Bertrand Russell, novelas. Pude leer cosas muy interesantes desde muy joven, ¿no? Entonces era más que nada un ambiente libre pensador, progresista, más que un ambiente muy politizado. No dogmático, pues, así, en ese sentido sino No, de libertad. mi padre es ingeniero, todavía vive, especialista en geotermia. Mi madre fue toda la vida ama de casa después de trabajar en su juventud. Entonces vivíamos en ese ambiente, digamos, de ver hacia el futuro, de hacer una familia en donde vivíamos. Claro. Y antes de entrar al periodismo, te dedicas la vida a la militancia, a la organización sindical, también con los campesinos. Cuéntame un poco de esa ruta de juventud, de militancia, de involucramiento en las organizaciones sociales y populares. Sí, así es. En la juventud comienzo a estudiar marxismo en un grupo de compañeros del colegio, del Madrid, de la Academia, de Luis Vives, que leíamos a los clásicos, leíamos a gentes como Sánchez Vázquez, a Jaime Labastida. O sea, tuvimos una formación, creo, bastante sólida, bastante ortodoxa por afuera del mundo académico. Y después ese grupo de estudios pues tuvo distintas rupturas. Yo salí para comenzar a hacer trabajo obrero, que le llamábamos en aquel entonces, organizar sindicatos independientes, participar en huelgas. Y ahí coincidí con la gente de la Cooperativa de Cine Marginal, donde estaban personajes como Paco Ignacio Taibo, Paloma Sáiz, que se volvieron realmente mi familia. Y fue que conocí el mundo de las colonias populares, de la lucha sindical muy intensa en la década de los 70, por ejemplo, en la región de Ecatepec. Y ya después comencé a trabajar con los trabajadores del mueble, a tratar de formar un gran sindicato nacional, todo desde una perspectiva de democracia desde abajo, autogestión, con todas estas ideas que no eran muy comunes en el México de aquel entonces, que era un marxismo más ortodoxo el que se estudiaba, pero que compartíamos quienes estábamos en ese proyecto. Hasta que ya aquello se disolvió y pasé a militar más bien en una organización que se llamaba la Seccional Ho Chi Minh, que venía de lo que era la Liga Comunista Espartaco, donde me encontré con personajes extraordinarios, los viejos jaramillistas militaban ahí, por ejemplo, dirigentes obreros también de larga data, ferrocarrileros, junto con otros compañeros muy brillantes. Y una de las organizaciones en las cuales participaste de manera muy importante en su creación, su fundación como partícipe, fue el de la CENTE.
¿no? Sindicato de maestros. Si quieres, vamos a pasar un breve video ya de la actualidad para recuperar también históricamente esto del movimiento de los maestros, porque es donde, bueno, ya ha estado cercano a muchos movimientos, pero es una de las más importantes, si no me equivoco. Adelante. ¿No? Pasamos aquí a un breve recorte de una intervención de Luis sobre el tema de la gente. Hay una campaña de estigmatización hacia el magisterio que comienza en el año de 2010 y que comienza promovida fundamentalmente por la organización empresarial que se disfraza de organización ciudadana de nombre Mexicanos Primero. Esa organización, ustedes lo saben, está dirigida por un personaje que se llama Claudio X González, que hasta hace no mucho tiempo era vicepresidente de Televisa y presidente de la Fundación Cultural Televisa. Es decir, Televisa es el grupo Cinépolis al que le damos nuestro dinero cuando vamos a ver una película, porque la mayor cantidad de salas de cine le pertenecen, ¿no? Quienes han estado construyendo esta imagen del maestro diabólica, del maestro irresponsable que tiene secuestrada a la niñez de nuestro país. Los maestros mexicanos se han convertido en el último valladar que ha frenado las reformas neoliberales en este país. Es un ejemplo inadmisible para los grandes empresarios de México. El magisterio mexicano, ¿por qué es tan especial? ¿Por qué tiene tanta fuerza y por qué la apoyas tanto? Mira, déjame contarte. Yo trabajaba en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y en el Castillo de Chapultepec. Me hacían la broma de que me disfrazaba de Maximiliano y paseaba por los pasillos, ¿no? Nunca me tocaron las fiestas donde participaba la esposa de López Portillo, que eran verdaderamente apologéticas, y me nombran secretario general del sindicato, que pertenece al CENTE, y esto coincide con las grandes movilizaciones magisteriales en Chiapas en 1979, a las que me acerco como parte del proyecto sindical en el que participábamos, y se funda en 1979, en diciembre, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de la que hay un libro que tú coordinaste excelente, lo recomiendo Miguel Ángel mucho. Ramírez Zaragoza, nuestro equipo, sí. Sí, pero tú lo promoviste, hay que decirles, un libro magnífico. Y en ese caminar con los maestros me encuentro con un mundo fabuloso, ¿no? Voy a sus casas, muy modestas, casi todas, con pequeñas bibliotecas que estaban elaboradas con los libros del Correo del Libro que existían entonces de la Secretaría de Educación Pública. En aquel entonces estaba en Publicaciones y Bibliotecas un personaje muy interesante, Javier Barros Valero, hijo de Barros Sierra, ¿no? Y se promovía la publicación y la divulgación de los clásicos, y los maestros tenían esos libros y los leían. Y esos maestros también, me lo encontré muy claramente, eran los intelectuales orgánicos de la comunidad campesina, ¿no? Yo había estado en 1975 en Chiapas por primera ocasión, haciendo trabajo de campo para hacer luego también un guión para una película, y ahí me había encontrado ya los maestros. Pero lo que me encontré a partir del 79 fue que los grandes héroes que han transformado este país desde abajo son esos maestros de educación básica en su mayoría, muchos de ellos de origen indígena, bilingües, que tienen un amor por los niños, un compromiso por la educación verdaderamente impresionante. Y me encuentro con cosas como la de Claudio X González, ¿no? Que comienza con su campaña y con aquel panfleto fílmico que se llamó De Panzazo, me pareció una verdadera aberración. Es increíble esa polarización real y contundente. La gente se queja del divisionismo, pero aquí hay una polarización absolutamente certera. Un intento de parte de Claudio X y de Peña Nieto en su momento de limpiar toda esa tradición revolucionaria, y el levantamiento de los maestros realmente fue lo que paró en seco todo ese proyecto. O sea, si no fuera por la victoria de los maestros contra la reforma educativa de Peña Nieto, quizás ni siquiera tenemos la victoria electoral 18.
Así es. Yo creo que si alguien tiene una deuda histórica con el magisterio, es el presidente Andrés Manuel López Obrador. La lucha del magisterio democrático sin proponerse abrirle el camino, frenarle los enemigos, fue fundamental para que el 2018 sucediera lo que sucedió. Pero estamos hablando de un magisterio, y esto es lo interesante, que es herencia del magisterio que viene durante el cardenismo. Claro. De ese magisterio que pintó Diego Rivera en los murales de la Secretaría de Educación Pública, o Aurora Reyes en el mural que está en la escuela, en el Centro Escolar Revolución, que fue perseguido por los cristeros, al que los desorejaron, a las maestras las violaron, las empalaron, en fin. Hay una larga tradición del magisterio en México que la gente hereda como tal. Claro. Ellos retoman la estafeta y son un valladar contra el neoliberalismo. Sí, corre el tiempo. Quiero ir rápido a unas fotos que nos compartiste de algunas de tus entrevistas y encuentros claves. Si quieren, vamos a pasar ahí esta galería. Aquí estás con nuestro amigo Evo Morales. ¿Qué significa Evo para ti? Pues es un extraordinario dirigente indígena. Tuve la oportunidad de entrevistarlo en 3 ocasiones, una de ellas un día completo, desde 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Viajé con él en el avión, en el helicóptero, vi cómo se relacionaba con la gente. Estuve en el desayuno con los alcaldes, en donde se dedicaron a platicar sobre fútbol y llamas. No esperaba que un presidente platicara con sus alcaldes sobre política. No, estaban hablando de la vida cotidiana. Es un personaje extraordinario, uno de los grandes líderes del siglo XX-XXI. Vamos a la siguiente. Nicolás Maduro, otro muy importante líder latinoamericano. Impresionante porque es un gran timbalista, un gran conocedor de música, de cine, conoce todo el cine francés, el cine italiano, de historia del mundo, de Venezuela. Uno piensa en Maduro y no piensa en esas cosas y se pone a conversar con él y tiene un manejo de esos temas sorprendente. Y esa entrevista fue justo después del intento de la contravenezolana de entrar desde Colombia organizando un gran festival con el supuesto pretexto de la ayuda humanitaria. A mí me tocó cubrir lo que fueron verdaderos enfrentamientos civiles, ¿no? Y la participación y la organización del pueblo venezolano para frenar esa ofensiva golpista fue impresionante. Y después de eso pude conversar con el Recuerdo presidente. tus crónicas impresionantes. Seguimos con otras figuras importantes. Eduardo Galeano. Mira, hasta trae tu libro, ahí está leyendo tu libro. Sí. Nunca lo supo él, pero es mi maestro. O sea, no escoge los maestros Claro. que tienen en su vida. Su prosa es absolutamente extraordinaria. Tuve oportunidad de tratarlo en varias ocasiones que estuvo en el periódico y fuera del periódico. Un hombre con un corazón y con una capacidad de escucha sorprendente. Un verdadero líder intelectual para América analizar estos Latina, tiempos. así es, para estos así es. tiempos. A ver, que hay otro líder intelectual mexicano, Monsiváis. ¿Dónde están ahí? Mira, ahí estamos en la Convención Nacional Democrática, en el Aguascalientes zapatista, después de que cayó un gran aguacero. Tuve la oportunidad de tener una relación de amistad, de debate permanente con Monsiváis, que no siempre era fácil, porque Carlos tenía su carácter, pero es uno de los grandes intelectuales a los que echamos en falta, ¿no? Murió en 2010, muy joven. A ver, tenemos una foto más. ¿Dónde están? Estamos en Palacio Nacional. Yo fui allí como parte del equipo de la jornada que le hizo una entrevista al presidente de la República, una entrevista que todos ustedes pueden revisar, interesantísima, donde pusimos sobre la mesa pues las preguntas más complicadas y difíciles y el presidente respondió como siempre lo hace, de manera directa, sin darle vueltas al asunto, etcétera, etcétera. Él todavía se acuerda de esa entrevista. Sí, claro, pero no te veo tan cariñoso con él como con Evo y Maduro. Era una entrevista formal. Bueno. He tenido el privilegio de estar en su casa en Tabasco.
hace muchísimos años, en su casa en México, de platicar con él en distintos momentos. No significa que estoy de acuerdo con todo, pero creo que siempre ha habido un trato respetuoso, formal. No solamente es el presidente, fue un líder político de masas clave en la historia de este país antes de poder llegar a la presidencia. Claro. Mira, a todos nuestros invitados los invitamos a jugar un pequeño juego de lotería, Luis. No sé si te habían advertido. Siempre pierdo. Mira, hay que seleccionar, por favor, una tarjeta y me cuentas la relevancia para ti o cómo te interpela el concepto correspondiente. A ver, ¿cuál es? Enséñalo a la cámara. Híjole, ¿Cuál es? me recuerda a Adán y Eva. La manzana, a ver. El pecado original, ¿cuál es el mío? A ver, cuéntanos, ahora es el momento. Pero además es mi fruta favorita, siempre es la fruta que cargo conmigo para cualquier ocasión, no me digas. desde muy joven. Pero la primera asociación es las reminiscencias bíblicas que nunca tuve, pero que se asocian inevitablemente con esta carta de la lotería. Muy bien, a ver, una más. Ahora sí te voy a escoger yo a ti, a ver. Es la rata. La rata. Estamos hablando ¿qué? Del PRI, del PAN, de la vieja clase política que ha brincado ahora a todos los partidos, ¿no? Es un retrato de una parte que no se ha acabado de ir de nuestra realidad política. Pues sí, esta elección del domingo va a ser crucial para eso. Y ya mencionaste una de las figuras, Claudio X, que está ya ahora el patrocinador de esta unión de partidos. ¿Qué te parece eso? Me parece que es congruente porque el siguiente paso es que él sea candidato a la presidencia. Pero lo que no me parece congruente es que figuras que le reportaban a él cuando se aprobó la reforma educativa, como Mario Delgado, ¿verdad? Que estaban alineaditos con Mexicanos Primero, hoy aparecen como líderes de un partido de oposición, etcétera, etcétera. Yo sé que los milagros existen y que los procesos de reconversión y de santificación se dan, pero con Claudia X González hay muchas cartas debajo de las mesas. Nuestra clase política juega sus cartas con muchos partidos y no solo con unos. Y gentes como él ponen sus veladoras a todos y financian a todos, a unos más y a otros menos. Muy bien, Luis. Traes una lectura que nos vas a compartir de un libro reciente tuyo. Un que libro solamente... no es tan reciente, ¿sí? Pero es un libro que te quiero dejar, que habla a propósito de Atenco, ahora que está el asunto del aeropuerto tan actual. Para los atenquenses, el homicidio de su compañero a manos de la policía mexiquense y la negligencia médica fueron una tragedia, pero no una normalidad. Su pérdida fue un eslabón más en la cadena de su lucha por la tierra y por la producción. En el mundo campesino, la violencia institucional es una realidad recurrente y la muerte no pide perdón ni permiso. Desde diciembre de 2001 se anuncia en Atenco la inminencia del apocalipsis. Noche tras noche, sus pobladores esperan la represión. Día tras día la resisten. Pero ni bajo la tierra se permite descansar a José Enrique. Quienes le quitaron la vida quisieron despojarlo también de su honra. No solo los granaderos lo golpearon salvajemente ese 11 de julio, sino que los funcionarios del gobierno del Estado de México quisieron hacer pasar su participación en el movimiento como resultado de un acarreo, como si un crimen fuera menos delito porque la víctima no poseía tierra alguna. El entonces procurador del Estado de México, Alfonso Navarrete Prida, dijo que el occiso no era ejidatario, sino chofer, y que acudía a las manifestaciones bajo presión. Pero, y esto tiene que ver con Atenco y con muchos otros movimientos, a nadie se obliga a participar en la lucha de Atenco. Allí, como en los movimientos emergentes de los pobres, las sanciones y recompensas a sus integrantes son básicamente morales. El infierno y el paraíso se ganan en el terreno del juicio público. Cobarde o valiente, traidor o íntegro, traicionero o solidario,
son la vara utilizada para calibrar al vecino en el momento de la verdad. Y más allá del descrédito de la indignidad, la mayor coerción política que puede ejercerse en contra del detractor es retirarle la representación comunitaria cuando la tiene. Finalmente, dicen que los muertos en Atenco se llevan los olores de la tumba. El cuerpo de José Enrique Espinosa Juárez entró a su fosa con el olor a piloncillo del café de olla de su velorio y el canto del himno nacional. Allí quedó sembrada la dignidad que animó su conducta, la misma que alimenta la resistencia de su pueblo. Muchas gracias, Luis. Vamos a seguir ahora, después del corte, este fascinante diálogo con Luis Hernández Navarro. No se vayan. Aquí seguimos con Luis Hernández Navarro. Gracias por pasar aquí a la sala, de todos modos. Encantado, John. Al contrario que Luis, vamos a una breve nota informativa y regresamos aquí para esta fascinante plática. Como de todos modos te vas a enterar, aquí te informamos sobre la respuesta que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador a la revista inglesa The Economist, que dedicó su última portada al mandatario mexicano, a quien llamó un falso mesías. López Obrador señaló que se trató de un artículo propagandístico promovido por quienes apoyaron el modelo neoliberal y en contra de su administración. En su cuenta de Twitter escribió: "Contra viento y marea, y aunque no le guste a The Economist, a los conservadores, ni al sabiondo de Gabriel Said, la transformación pacífica, democrática y con dimensión social es imparable". En un desplegado promovido por el empresario Claudio X González y los intelectuales Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín, se hace un llamado a los mexicanos a no votar por el partido Movimiento Regeneración Nacional Morena, para rectificar el rumbo, aunque reconocen que en el modelo anterior hubo abusos, corrupción y frivolidad. Ejemplo de ello, los 188 contratos por más de 780 millones de pesos que recibieron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto 15 de los fundadores de Signos Vitales, organización civil que agrupa nombres como María Amparo Cázar y el ex consejero electoral Luis Carlos Ugalde. Así lo reveló el portal sinembargo.mx. Y ya para terminar, el próximo domingo tienes una cita con la democracia. Alista tu credencial para votar y participa en el proceso electoral más grande de la historia del país. En 30 de los 32 estados habrá elecciones. Más de 21,000 cargos están en juego, entre ellos 500 diputaciones y 15 gubernaturas. Regresamos al estudio. Pues como ves, Luis, está calentando el debate público aquí frente a las próximas elecciones. Muy intenso, pero no sabemos qué tan definitivo será ese clima de polarización. Va a seguir, por supuesto, pero como siempre, después de una confrontación electoral, pues viene una operación para sanar heridas, para recomponer políticamente los daños que se han hecho, para construir mayorías, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Pero qué está en juego este domingo? ¿Qué está, más allá de no te voy a preguntar tu preferencia ni tu voto, pero qué está en juego históricamente este domingo? ¿Mucho, poco? Mira, creo que de entrada lo que está en juego es la posibilidad de que eso que se ha llamado la cuarta transformación mantenga su continuidad. O que las fuerzas agrupadas hoy en 3 partidos, básicamente PRI, PAN, PRD, que han usurpado, monopolizado la arena política, adquieran suficiente capacidad de veto como para frenar un conjunto de reformas que el presidente estaría interesado en hacer. Está en juego otras cosas como que se han dicho, el avance de un golpe blando. Digo, estamos en una contienda electoral, la situación es polar, los contendientes se dicen de cosas, pero a final de cuentas la marcha institucional va a seguir, no está en juego el futuro institucional del país.
Del país no quizás, pero de los proyectos de Morena, del observador, sí están en Unos la mesa. proyectos sí y otros no. Hemos visto cómo la apuesta presidencial de avanzar en la soberanía energética, con las reformas energéticas, pues han sido frenadas en el terreno del Poder Judicial. Si no tiene una mayoría suficiente, Claro. eso va a quedar tal cual. O sea, la reforma de Peña Nieto en el terreno energético fue de tal magnitud que pusieron un montón de candados y de trampas para evitar echarla para atrás, y eso es lo que se está viviendo. Entonces, eso va a avanzar. Si Morena tiene y sus aliados tienen 2/3 partes, se va a poder reformar la Constitución para que esto ya fluya. Si lo tienen, eso es algo que vamos a ver, porque lo que hemos visto también es que los candidatos de Morena, algunos no se distinguen de los candidatos del PRI, del PAN o del PRD. Pienso en una gente como el alcalde de Comitán, Jorge Constantino Canter, ¿no? El responsable de frases como que la vida de un pollo vale más que la vida de un indio, ¿no? El representante de los ganaderos en Chiapas, que va por Morena. Y no es el único caso, desafortunadamente. Las listas de Morena están llenas de personajes de esa naturaleza que por un pragmatismo político, yo diría, inexplicable, pero pues seguramente tiene explicación para quienes lo echaron a caminar, hace que las cosas sean Ay, así. sí, muy amiguitos, ¿no? Estábamos ahorita a punto de debatir, más bien. ¿Ves? Está aquí criticando a Morena, la 4T. ¿Qué dicen las redes? ¿Qué dicen las Pues redes? sí, fíjate que a propósito de eso, por acá nos puso Martín Flores que hace unos días dijiste que la Cuarta Transformación es una decepción, pero ¿de qué decepción hablas? ¿Puede una persona que no apoya algo decepcionarse de este proyecto? Bueno, yo voté por Andrés Manuel López Obrador y voté por las listas en el 2018, esperando que hubiera un cambio más profundo del que hay. Esperando, por ejemplo, que la reforma educativa de Peña Nieto pasara a mejor vida, se le diera cristiana sepultura, y lo que vimos hoy es que esa reforma, ¿sí?, como si fuera un moderno Frankenstein, ¿no?, la revivieron y dejaron los elementos centrales. Entonces, pues sí, estoy decepcionado con eso. Estoy decepcionado con el trato que ahora se le está dando a los muchachos de Macumatzá, donde a los normalistas rurales, la pregunta es qué diferencia hay a cómo se los trataba Enrique Peña Nieto. Los golpearon, hay 19 en la cárcel, a las muchachas las desnudaron, la policía las toqueteó. Yo no voté por eso. Eso provoca una enorme decepción. ¿Es el gobernador Rutilio Escandón? Sí, es el gobernador Rutilio Escandón, pero no se está poniendo freno a ese tipo de arbitrariedades. Y por acá también, @OmarBravo14, te pregunta, porque hace poco el EZLN rechazó el reclamo de Andrés Manuel López Obrador a España para pedir disculpas por la conquista. ¿Tú cómo viste esta decisión? No, yo creo que no está leyendo bien Omar, ¿verdad? La declaración que hicieron. El EZ acaba de lanzar una iniciativa para ir a Europa como parte de una gira mundial. Van 7 personas, ¿no?, a bordo de un buque que debe de llegar a finales de mes al puerto de Vigo. 4 mujeres, 2 hombres y un otroa, como le llaman, y que van a encontrarse con la Europa de abajo. Lo que ellos dicen es que más que andar con el asunto de buscar disculpas, etcétera, etcétera, lo que hay que hacer es encontrarse con quienes están resistiendo en Europa de la misma manera que se está resistiendo en México. Esa es la esencia del planteamiento, que más que solicitar disculpas que no resuelven problemas de fondo, lo que hay que hacer es construir esa iniciativa desde abajo. Yo así es como lo leo. Okay. Muy Oye, bien. Johnny, tú eres un ¿Otra vez? grosero, ¿eh?
¿Qué pasó? ¿Por qué? Rechazaste la invitación que te hizo Santiago Cantón para ser observador electoral. Ah, bueno, A ver, no. cuéntanos. No era invitación para ser observador, no creo que me hubieran invitado, era nada más para que una reunión, ¿no? El señor que encabeza la misión de observación electoral de la OEA, me invitó a un hotel, ¿no? En Polanco para dialogar en corto sobre las cuestiones electorales. Y sí. No me voy a permitir utilizar ni poquito por esos señores que son ya demostrados golpistas. Pues son los que justificaron el golpe en Bolivia. En Bolivia, en otros países. Así que yo no confío nada en esa comisión y por eso me tuve que hasta públicamente rechazar la invitación. No fue por grosero, ellos son los groseros que hacen este tipo de tropelías. Muchas gracias, Beth. Vamos ahorita con unos estudiantes que quieren dialogar con nuestro muy distinguido invitado. Son ambos estudiantes de Economía del Politécnico, aquí, de nuestra universidad, aquí del 11, Andrea y Noel. Andrea Sánchez, si quieres empezar, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un placer compartir con ustedes. La pregunta número 1 es, una de las principales demandas de los estados es la infraestructura para la educación. Dada la pandemia mundial que estamos enfrentando, ¿cómo se puede incluir a las personas de escasos recursos al manejo de las tecnologías de información y comunicación? Gracias. Híjole, yo creo que esa pregunta más bien, Andrea, hay que hacérsela a la secretaria de Educación ahora que esté aquí con John, porque lo que hemos visto muy claramente durante la pandemia es que la brecha digital que existe en nuestro país es mucho más grande de lo que se suponía que existía y que termina convirtiéndose en una frontera insalvable. Precisamente por eso es que los muchachos de Macumatzá están protestando. Ellos demandaban que el examen de admisión a la escuela se hiciera de manera presencial, escribiéndolo con pluma o lápiz en un cuadernillo, porque muchos de ellos ni siquiera conocen lo que es una computadora, no sueñan en tener una computadora, quieren entrar a la escuela para aprender a manejarla. Entonces, si tú pones a esos muchachos a hacer un examen de admisión en una computadora, pues van a reprobar, nunca van a pasar, y los que van a entrar van a ser los que están en las ciudades, los que tienen su celular, los que saben cómo utilizar esos recursos, cuando una escuela rural como Macumatzá debería ser una escuela de pobres para pobres. Efectivamente, ahí está uno de los puntos centrales que tenemos que debatir hacia el futuro. Seguro John se lo va a preguntar a la maestra Delfina. Sí, vamos a recibir pronto a la Secretaría de Educación Pública. Esperamos que muy pronto, esta próxima semana. A ver, Noel, adelante. ¿Cuál es tu pregunta? Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación a Nuevas Voces. Bueno, mi pregunta es, teniendo en cuenta que el gobierno de AMLO ha mantenido un discurso pues antiimperialista y antineoliberalista, ¿cómo podemos continuar con la cultura de no sumisión ante gobiernos extranjeros, principalmente Estados Unidos, en las próximas construcciones políticas y sociales, pero sin romper los lazos y mantener la apertura internacional? Pues es una pregunta muy interesante, Noel. Porque la relación con Estados Unidos es una relación muy compleja. El presidente aplaudió y se sumó, por ejemplo, a la firma del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio. Difícilmente podemos encontrar una medida más neoliberal que esa. Es la apología del neoliberalismo, ¿sí? Materializada en ese acuerdo. Ahora viene la revisión del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y seguramente se va a volver a aprobar. Y vimos también una relación muy cautelosa con Donald Trump, que algunos, yo en lo particular, no nos gustó. Una relación que desde mi punto de vista dejaba fuera de lugar a nuestros paisanos. Donald Trump estaba encarcelando a los niños, hijos de mexicanos en Estados Unidos. No podemos imaginar entonces que ese trato tan afable que se dio, que a lo mejor tiene otro tipo de explicación, pueda caracterizarse como antiimperialista.
ni tampoco creo que pueda caracterizarse como antiimperialista la política que hemos seguido en nuestras fronteras hacia los migrantes guatemaltecos. México se ha convertido en la Border Patrol de Estados Unidos, ha corrido sus fronteras para hacer la labor que la policía gringa tendría que hacer en las suyas, lo estamos haciendo nosotros con los salvadoreños, hondureños y guatemaltecos. Y eso no me parece muy positivo. Pero por otro lado hay otras medidas que son muy interesantes. La forma en la que se está tratando las inversiones nuevas de las mineras, por ejemplo, lo que hablábamos hace un momento del sector energético, o sea, esta reivindicación de la soberanía energética que marca un rumbo distinto en relación a lo que existía antes y que es importante reconocerlo. Entonces, pues yo veo ese vaso medio lleno y medio vacío al mismo tiempo. No veo que haya un discurso claramente antiimperialista ni una política claramente antiimperialista. Muy bien, si tenemos tiempo todavía, regresamos con Andrea, por favor, de remate. Por favor, adelante. Claro que sí. Mi pregunta número 2 es la siguiente. La situación actual nos obligó a adaptarnos a un sistema diferente por medio de nuevas normas. ¿Qué áreas de oportunidad considera que tiene Latinoamérica al atravesar una pandemia mundial? Híjole, ¿no? Mi bola de cristal para ver el futuro la utilicé de bola de boliche, entonces quedó medio magullada. Pero lo que es cierto es que la crisis sanitaria y la crisis económica asociada a la sanitaria ha cambiado nuevamente las reglas de la economía mundial. Hay sectores del capital que han resultado claramente beneficiados, el capitalismo digital, ¿no? Todas las plataformas, todo este mundo de Zoom, por supuesto, de Facebook, etcétera, etcétera, que han visto cómo sus ganancias se disparan, ¿no? El mundo de las farmacéuticas ha ganado y hay otros en los que desafortunadamente había venido operando América Latina, como el mundo del turismo, que se ha visto gravemente afectado. Con esto lo que quiero decir es que en esta nueva guerra que se va a abrir por los mercados, una vez que se normalice la situación como resultado de la pandemia, América Latina entra en una situación de enorme desventaja, donde prácticamente una de las pocas cartas que sigue teniendo es la de sus recursos naturales para negociarlo en otros términos. Pero los grandes ganones están en otros lados, como podemos ver en la lista de los multimillonarios de Forbes. Pues muchas gracias, Andrea, Noel, por estas muy acertadas preguntas y por las respuestas, desde luego. Ya que regresemos a tener público en el estudio, espero que nos puedan acompañar físicamente en un próximo programa. Muchas gracias, Noel y Andrea. Gracias. A ver, Luis, tú estás viendo el vaso medio lleno, o más bien medio vacío. Medio lleno y medio vacío. Bueno, pero te escucho más a la parte de medio vacío. Yo lo veo pues, medio lleno. Estamos a 3 años apenas de un nuevo gobierno. Imagínate dónde estaríamos hoy si tuviéramos un presidente Anaya o Meade. O sea, estaremos como Colombia, estaríamos como muchos otros lugares del mundo que ya no soportan Brasil, por ejemplo, una resistencia popular que igual podría ser muy bonito por el poder popular que represente, pero en realidad una represión, exclusión social que hoy estamos abriendo una ventana a un nuevo futuro, ¿no? Mira, tenía razón el presidente López Obrador en el debate cuando se acercó a Anaya y dijo que había que llevar cuidado con su cartera. Eso es cierto. Y Meade es impresentable. No estamos... yo no estoy hablando de ninguna nostalgia por ellos. La nostalgia es que varios de ellos no estén en la cárcel todavía, como nos ofrecieron que debían de estar. Ojalá estuvieran. Bueno, viene la consulta en agosto. Hay un proceso abierto contra Videgaray. La única gente que yo veo hoy en la cárcel es a Rosario Robles. Fuera de eso, no veo muchas más, ¿no?
hay negociaciones, es una historia muy complicada, etcétera, etcétera. Está, por Tienes a supuesto, Juan Collado, tienes atemorado. a los Duartes. Con una espada de Damocles y negociando. Ahí está. El Chapo ya estaba, ya estaba, ahora está en Estados Unidos. García Luna. En Estados Unidos, todo eso ya estaba, eso depende de los gringos, no depende García de Luna nosotros. entró en este gobierno. Sí. Pero depende de los gringos, no de nosotros. ¿Qué veo yo? Si tú me dices, dime algo positivo de este gobierno. Yo digo, bueno, creo que es positivo la política de aumentar el salario mínimo. Eso es indudable. El salario mínimo ha crecido. Y creo que es positivo también, desde mi punto de vista, una política de redistribución basada en apoyos directos a ciertos sectores. No tengo nada contra eso. ¿Qué es lo que no veo como positivo? Pues no veo como positivo que no se le estén cobrando más impuestos a los ricos. Un gobierno de izquierda haría eso para empezar. Ya están, es cierto, les están cobrando a los ricos los impuestos que no estaban pagando. Los que ya existen, sí. Pero no es suficiente, ojo. Aquí hace falta una reforma paso a paso. progresiva al capital. No, ya, porque si no se va. Bueno, va a Y eso depender justo y de eso la no se está votación haciendo. este domingo. Y Si Morena quién se sabe lleva- qué vaya a pasar después. Vamos a ver, no ha habido ningún indicador de que se quiera hacer una reforma progresiva al capital, para empezar. Tenemos, ya hablaba yo hace un momento, una reforma educativa truncada. Le limaron las espinas más filosas del erizo neoliberal, disasociaron la evaluación con la permanencia, pero el corazón de la reforma educativa, el concepto de excelencia, un régimen laboral de excepción para los maestros, lo mantuvieron. Eso es absolutamente neoliberal. Los grandes megaproyectos hechos a partir de consultas patito, consultas cuestionadas por la Organización de las Naciones Unidas, diciendo que no se habían respetado lo establecido en el convenio 169 de la OIT. Pues bueno, perdóname, pero con eso no puedo estar de acuerdo, como no puedo estar de acuerdo con una política indigenista, en el sentido tradicional de la palabra, una política de los no indios hacia los indios, ¿no? Donde lo que se pone en el centro es una especie de paternalismo asistencialista redistributivo y no el reconocimiento de derechos y de autonomía de los pueblos indios. Eso no se está Pero haciendo. más allá del asunto, dije específicamente, la política de apoyos sociales masivos a los jóvenes, a los campesinos, a la tercera edad, a los discapacitados, recanalizar el presupuesto público en lugar de la corrupción hacia las necesidades sociales, pues implica un cambio histórico. Es muy importante, ¿no? la lucha contra la corrupción, y yo creo que el presidente es un hombre honrado y que quiere que haya honradez. Eso es lo que él quiere. Cuando uno comienza a ver cómo funcionan las mismas administraciones morenistas, bueno, pues son los mismos, John. Esos que salieron en la carta que me enseñaste, que brincaron al barco de la 4T, ¿no? Como si fuera una moderna Arca de Noé, se les venía el diluvio encima. Entonces esas ratas saltaron a Morena y ahí están, plenamente, haciendo de las suyas. Eso no ha variado. Se nos acaba el tiempo, me quedo con las ganas de seguir con este debate, discusión que es reflejo de los tiempos de debate intenso, de politización, de participación que yo celebro, y te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y vamos a intercambiar unos libros. Vamos aquí, a intercambiar aquí le voy a libros. regalar un libro a Luis y yo te voy a regalar dos. Mira, sobre policías comunitarias de autodefensa que acaba de publicar la Universidad de Carolina del Norte, y que es la historia de la lucha por los derechos humanos en la montaña de Guerrero. Muchas gracias, querido Luis. Vamos a nuestro cierre musical con Jimbo. Y la canción que nos van a compartir se llama... El sueño. El sueño. El A ver sueño. qué tipo de sueño nos van a compartir. No se vayan. Aquí les dejamos con el cierre musical. Esperamos en 8 días. Muchas gracias. XIMBO. Bungalow Dove está en la casa, en los controles, en la producción. Vayan, que no te roben el sueño nunca más.
al que me calle yo le voy a robar el sueño. Y al que me oprime yo le voy a robar el sueño. Y a los que matan yo les voy a robar el sueño. Esto es de todas, no tiene dueño. Ella, yo le voy a robar yo le voy a robar. Yo le voy a robar yo le voy a robar. Yo le voy a robar yo le voy a robar. Yo le voy a robar yo le voy a robar. Hay quien lo gana de forma sana, hay quien lo arrebata de la forma más barata. El más ingrato se lo quita hasta una anciana, y el que no se lo merece se lo debe hasta su mames. El respeto, lo que se gana en el gueto, y no con golpes sino corazón abierto. Mirar de frente, saber de cierto, no importa si eres novato o experto. Y al que me calla yo le voy a robar el sueño. Y al que me oprime yo le voy a robar el sueño. Y a los que matan yo les voy a robar el sueño. Esto es de todos, no tiene dueño. No tenían respeto los que mi tierra pisaron, nos violaron, masacraron. Hoy están vigentes con Monsanto. Piénsalo, bro, tú le sigues comprando. La materia la compra el dinero, el bling bling es algo pasajero. En el alma se encuentra el secreto, por mi tierra y su gente primero. Y al que me calla yo le voy a robar el sueño. Y al que me oprime yo le voy a robar el sueño. Y a los que matan yo les voy a robar el sueño. Esto es de todos, no tiene dueño. Yo le voy a robar yo le voy a robar. Yo le voy a robar yo le voy a robar. Yo le voy a robar yo le voy a robar. Yo le voy a robar yo le voy a robar. Dame lo que es mío, dije lero, lero, lero. Hoy vengo por lo mío. R-E-S-P-E-T-O. Tú dame lo que es mío o te lo quito yo. R-E-S-P-E-T-O. Tú dame lo que es mío o te lo quito yo. Que no nos quiten el sueño nunca más. Abrazo fuerte a Colombia, abrazo fuerte a Chile. La disidencia sigue aquí. Me acompaña Vayan, me acompaña Bungalow Top en los controles. Suena.